como niños a tus pies, Señor, para alabar tu nombre y exaltar tu bondad, a declarar cuán bueno tú eres, Señor, y decirte, Señor, cuánto te amamos y agradecidos estamos de que nos has sacado, Señor, de las tinieblas a la maravillosa luz del reino de tu Hijo, amado. Gracias, Padre, porque en Jesús somos bendecidos con las bendiciones celestiales. Somos llenos de tu Espíritu, Señor, hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido perdonados y ahora somos hijos tuyos. Y queremos pedir, Padre, que como hijos nos enseñes, nos guíes a la verdad y nos des, Señor, amor por la verdad para vivir por ella. Guíanos en nuestro estudio, Padre, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Quedamos la semana pasada, me parece, en el versículo 17, si no me equivoco. Capítulo 8 de Romanos, el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces hasta esta sección el apóstol Pablo ha estado hablando de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes como testimonio que son hijos de Dios. Si tenemos el Espíritu, somos hijos. Si no tenemos el Espíritu, no somos hijos. Y el versículo 16 dice que el mismo Espíritu es el que da testimonio de ello en nuestras almas. Y luego dice, nos muestra el estatus que nosotros recibimos al llegar a ser hijos de Dios. Dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo, producto de que el Señor Jesús, al hacerse ser humano, llegó a ser nuestro hermano. Entonces ahora nosotros compartimos sus privilegios al ser hermanos de Jesús. Él es hijo de Dios, nosotros por él llegamos a ser hijos de Dios. Y a través de esa relación, entonces, nosotros somos coherederos con Cristo. Pero hay una condición. Para recibir la herencia tenemos que padecer juntamente con él. Así como Cristo Jesús padeció como hijo de Dios, nosotros también vamos a ser llamados a padecer, a sufrir como hijos de Dios. Vivimos en un mundo que es antagonista a Dios. El príncipe de este mundo es Satanás y nosotros al entrar al reino de Cristo, entonces estamos declarando guerra al reino de Satanás y por lo tanto vamos a padecer. Entonces, el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces nosotros como pueblo de Dios, hemos de desarrollar una actitud distinta a lo que el mundo posee en cuanto a la aflicción. El mundo ve la aflicción como algo negativo, algo que está contrario. El pueblo de Dios ha de ver la aflicción como una bendición. Dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 5, dice en los versículos 10 al 12, bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cuando viene persecución, cuando viene aflicción por Cristo, nosotros hemos de considerarnos bienaventurados. No es una opción para el cristiano el sufrimiento. En el libro de Filipenses, el apóstol
Voy a abrir mi Biblia en inglés para encontrar el versículo. El apóstol nos dice de que a nosotros se nos ha dado no tan solo el privilegio de creer en Cristo, sino que también de sufrir con Él. Bueno, no lo encuentro, se me desapareció. A veces esos versículos que uno cree que los sabe dónde están, se desaparecen. Y el apóstol Pedro nos dice en la carta de segunda de Pedro que hemos de armar nuestra mente con esa manera de pensar, de no considerar algo extraño el sufrimiento, porque si hemos de heredar con Cristo su reino, antes de recibir aquella herencia, vamos a ser probados a través del sufrimiento de nuestra conexión con Jesús. Así que si sufrimos por Cristo, hemos de sufrir con Cristo y no considerarlo algo extraño lo que nos ocurre. Entonces el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquella gloria venidera es la gloria de los hijos de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 3 de su primera carta, habla de aquello. Primera de Juan, capítulo 3, dice el apóstol: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, tal como Él es. Entonces ahí se encuentra la gloria que se manifestará con los hijos de Dios. Entonces el apóstol dice: no hay comparación, con lo que sufrimos ahora no es comparable con la gloria que recibiremos en el reino de nuestro Padre. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está instando aquí es que cuando sufrimos, que suframos con la vista en lo que hemos de recibir. Que no perdamos de vista, que no permitamos que el enemigo saque nuestros ojos de la esperanza que Dios nos ha dado. El sufrimiento aquí es temporario, es pasajero. Nadie sufre todos los días de su vida. El Señor nos da muchos días de felicidad. Y el sufrimiento puede volverse en felicidad, puede volverse en gozo, si nosotros tenemos la perspectiva correcta, el entendimiento correcto del por qué el Señor nos permite sufrir. Es un privilegio para el cristiano sufrir con Cristo. Todo sufrimiento, ya sea, no importa la naturaleza del sufrimiento que seamos llamados a pasar, hemos de aprenderlo a vivir con Cristo, porque si hemos de recibir la herencia con Él, hemos de aprender a sufrir con Él. Y sufrir con la perspectiva de la eternidad. Y aquí todo sufrimiento es pasajero, es temporario. Muy pronto vamos a recibir una realidad en la cual viviremos como hijos de Dios. Se va a revelar nuestra verdadera gloria y el sufrimiento va a dejar de ser. Tristemente es en la experiencia del sufrimiento que muchos pierden su fe, que sueltan la mano de Cristo, se enojan con Dios, se ofenden porque no entienden el por qué están sufriendo, y la experiencia, en vez de fortalecerlos y acercarlos al Señor, los aleja de Él, que es lo que Dios no desea, que el sufrimiento cause eso. El propósito del sufrimiento, uno de los propósitos del sufrimiento, es acercarnos a Cristo, para que aprendamos a vivir en toda circunstancia con Él. Muy bien, versículo 19.
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces la creación, aparte de la raza humana, todo el resto de la creación aguarda aquella manifestación, porque cuando esta manifestación sea revelada en nosotros, entonces la naturaleza va a ser libertada de la esclavitud en la que ella misma se encuentra. Entonces la naturaleza aguarda aquella manifestación de los hijos de Dios, porque la raza humana fue puesta como guardia de la naturaleza, fue sujeta a nosotros. Y cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, la naturaleza fue sujeta a pecado, fue sujeta a maldad, a muerte, a destrucción. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces la sujeción en esperanza es la esperanza de la gloria de los hijos de Dios, y fue sujeta a vanidad, a pecado, producto de nosotros, porque el mundo natural está íntimamente ligado a la raza humana. La raza humana fue creada para cuidar de la naturaleza, ser los vicerregentes de Dios en el mundo, y nuestra labor era cuidar a la naturaleza. Entonces, cuando Adán y Eva cayeron, la naturaleza fue sujeta a pecado y a dolor. Entonces, la naturaleza, dice el apóstol Pablo, aguarda con esperanza el momento que los hijos de Dios van a ser glorificados. Versículo 22. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que la naturaleza comparte nuestra realidad. Los animales, la vegetación, el mundo animado e inanimado comparten nuestra suerte, podríamos decir así, nuestra realidad. Y como la raza humana está sujeta a una esclavitud a pecado, el mundo natural se encuentra sujeto a un mundo de pecado y sufre en esa condición. Satanás odia toda la creación de Dios, por eso se deleita en destruir a los peces, a las aves, a los animales, destruir la naturaleza, la foresta, los árboles, las flores. Se deleita en todo eso, porque es parte de la creación de Dios y es viva. Es viva. Cuando uno piensa que las flores, los árboles son vivos, dice el hermano White que Adán conversaba con la naturaleza. Conversaba con los animales, conversaba con los árboles, con las flores. Él conocía el lenguaje de ellos. Los árboles son vivos, son inteligentes, se protegen, por ejemplo, los bosques. Cuando viene una plaga que atacan a árboles, ellos a través de sus raíces envían señales a los otros árboles para que se protejan y produzcan químicos que las plagas no los ataquen a ellos. Las flores se ha visto que responden al lenguaje y al amor humano. Y cuanto más los animales, la hermana de White, por ejemplo, dice que cuando las vacas, el ganado, que aman entrañablemente a sus amos, los llevan al matadero, dice que sufren terriblemente por la decepción, el engaño que se les ha dado, ¿no? De que ellos han crecido a amar a sus amos y luego los amos los venden para ser asesinados. Y cuanto más cuando se matan las gallinitas, las mata para comérselas, ¿cómo se sentirán las pobres? Porque entienden, ellos, por ejemplo, nuestro perro, él conoce nuestro lenguaje. Él sabe a la hora que nos levantamos, cuándo es hora que él coma, cuándo lo vamos a sacar a caminar. Entiende lo que nos hablamos los unos con los otros, responde a nuestro lenguaje, porque de chiquitito ha estado con nosotros. Son altamente inteligentes. No tienen capacidad moral como nosotros y fueron creados para estar sujetos a nuestro cuidado. Y tristemente, producto del desarrollo de comer animales, que nunca fue la voluntad de Dios, ahora sometemos a nuestros compañeros peludos, yo los llamo,
los sometemos a tantos sufrimientos. Pues, saben que ustedes, la hermana White, una de las razones por la cual se debe dejar de comer carne, dice ella, es por el sufrimiento de los animales. Así que lo que el apóstol Pablo aquí está revelando es algo bien profundo, bien profundo. Dios no nos dio la naturaleza para nosotros asaltarla y tratarla como una fuente para nosotros hacernos ricos, no importa el sufrimiento que se cause a los animales. Hemos de considerarlos con mucha ternura. Si tenemos perritos, gatitos, hemos de cuidarlos, alimentarlos, mantenerlos saludables. Dice el libro de Salmos que el justo incluso, que los animales del justo incluso están bien cuidados, dice. Así que el justo cuida bien a sus animales y no se los come. En la casa de un justo adventista, los animales han de morir de viejos. Las gallinitas, las ovejitas, las cabritas, que mueran de viejo, no que mueran por el diente. Muy bien, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hace un tiempo atrás, vimos un documental de una señora que dedicó su vida, una científica, a trabajar con los chimpancés. Y aprendió a comunicarse con los chimpancés a través de señales como los muditos, señales de manos. Y algunos chimpancés aprendieron a comunicarse con ella a través de señales y aprendieron un lenguaje bastante desarrollado. Y entonces, especialmente había una chimpancé muy, muy inteligente y ella le contó la historia de su vida a la científica. Como cuando era niña, hombres vinieron y mataron a sus padres y la llevaron y la pusieron en una jaula y todo eso, ¿no? Y el amor entrañable que ellos sentían por los seres humanos. Y que no podían entender cómo los seres humanos los trataban de esa manera. Entonces, yo pienso que hay producto que hemos caído en la evolución. Vemos los animales como algo estúpido, que son menos desarrollados que los más desarrollados. Tenemos el derecho nosotros de tratarlos a ellos como sea, pero eso es producto de la evolución y del pecado. En el plano de la creación es distinto. Los animales son nuestros compañeros. No son iguales a nosotros, los seres humanos no somos animales, somos imagen de Dios, pero hemos de tratar, así como Dios reina sobre nosotros con leyes de amor, nosotros hemos de reinar sobre la naturaleza con leyes de amor. Nosotros somos la imagen de Dios para el reino natural. Ellos aprenden a conocer acerca del Dios maravilloso a través del ser humano. Así que hemos de mantener eso en mente, dice versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Así como nosotros sufrimos por el dolor, la muerte, las guerras, la hambruna, todo lo que pasamos, dice que la creación gime también. Y gimen a una. Y a una están con dolores de parto hasta ahora. Con dolores de parto hasta ahora, esperando la redención de los hijos de Dios. Así que pareciese que la naturaleza, el mundo natural, tiene un concepto básico del aspecto de la redención y entienden de que la redención de ellos está ligado a la redención del ser humano. Y no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Es bien interesante que aquí el apóstol Pablo presenta dos conceptos que son bien importantes. Hay un aspecto presente de la redención, de lo que ocurre ahora. Hemos sido adoptados y la adopción se manifiesta en la realidad que el Espíritu vive en nosotros. Pero hay una adopción futura, hay una realidad futura, hay una redención futura, la redención final, la redención a la adopción final. Y por ello hemos de luchar y mantenernos fiel, porque nadie tiene su salvación garantizada, comprada, ya sellada. El Espíritu Santo nos es otorgado como el primer pago, como el depósito de aquella redención. Pero si nosotros seguimos viviendo en el Espíritu y caminamos en el Espíritu y no en la carne, entonces la redención final, la última adopción, la adopción final, entonces es garantizada. Pero para ello hemos de caminar con Cristo día a día, momento a momento, sometiéndonos a Él, viviendo para Él. Así que hay una unión entre la raza humana y el mundo natural en el hecho que ambos gemimos por la redención, especialmente con los hijos de Dios. No con el ser humano perdido, no con el ser humano que no se ha sometido a Cristo. Así que el verdadero cristiano está unido a la naturaleza, al mundo natural, en la esperanza de la redención. Y la redención del mundo más bajo depende de la redención de los hijos de Dios. Cuando nosotros seamos libertados, ellos también serán libertados. Por eso es que cuando Dios va a recrear el mundo, una nueva naturaleza nos va a dar. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces aquí el apóstol Pablo nos muestra la realidad de la esperanza, que nosotros vivimos en esperanza. Este es el tercer principio del reino de Dios. Los tres principios que gobiernan el reino de Dios: la fe, la esperanza y el amor. El más grande de ellos es el amor, pero los otros dos son esenciales: la esperanza y la fe. La esperanza es lo que nos ayuda a mirar al futuro con gozo, a vivir en aquel futuro. La fe nos ayuda a vivir en aquel futuro y el amor nos ayuda a experimentar los principios de aquel futuro maravilloso. Entonces es a través de la esperanza que nosotros vivimos con gozo, porque la esperanza es algo vivo. Se hicieron estudios, por ejemplo, de aquellos que sufrieron en campos de concentración, y aquellos que tenían esperanza, que miraban con esperanza al futuro, que iban a ser libertados, que iban a poder vivir una nueva vida, que iban a salir de ahí, rehacer, encontrarse con sus familias, no sufrieron daños psicológicos. Los que no tenían esperanza sufrieron daños psicológicos, y muchos de ellos irreparables. Es por eso que hay que vivir en esperanza. La esperanza nos ayuda a mirar con gozo el futuro que se viene, a mirar positivamente lo que viene. Y el Hijo de Dios, su corazón está lleno de esperanza, y es eso lo que nos lleva a vivir diariamente llenos de gozo, porque sabemos que hay una esperanza, y aquella esperanza se siembra en la palabra de Dios, está fundamentada en lo que Dios ha dicho. Muy bien, versículo 25. Es interesante que aquí el apóstol Pablo añade otro aspecto a nuestra salvación, la esperanza. Dice que fuimos salvos en esperanza. La fe juega un aspecto en nuestra salvación, la gracia de Dios se manifiesta, y la esperanza también juega un aspecto importantísimo en nuestra salvación, porque cuando tú y yo recibimos a Cristo en el alma, nuestro corazón se llenó de esperanza. Nos dimos cuenta que esta vida no es lo único. Nos dimos cuenta que Dios nos va a dar una nueva naturaleza.
que el perdón de nuestros pecados, la limpieza de lo que hemos cometido, el hecho que llegamos a ser hijos de Dios, una nueva realidad. Todo eso es esperanza. De un mundo oscuro, sin esperanza, de una realidad desinflada, entramos a una realidad llena de esperanza, llena de gozo, llena de motivación. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces la esperanza por naturaleza es algo que no se ve. Entonces la esperanza obra junto con la fe para ayudarnos a esperar aquello que Dios ha prometido. Y la palabra de Dios está llena de esperanzas. Todo lo que Dios se relaciona con nosotros a través de su palabra. Promesas. Y las promesas por naturaleza traen esperanza. Nos hacen esperar. Eso es la palabra esperanza, viene de la palabra esperar. Nos ayuda, nos enseña a esperar con fe y con paciencia, con gozo, lo que Dios ha prometido. Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Entonces, todo el reino de Dios está basado en palabras, no en lo que se ve y lo que se palpa. Y eso demanda la paciencia y demanda la esperanza. Desarrolla en el corazón del Hijo de Dios la esperanza, el vivir mirando el futuro, sabiendo de que Dios cumplirá su palabra. El mundo vive en lo presente, porque ellos no tienen esperanza. Ellos viven mirando lo que hoy, comamos y bebamos y que hoy moriremos. Esa es la actitud del mundo. No hay esperanza. Para el Hijo de Dios, nosotros vivimos el presente en el contexto de la esperanza, de lo futuro, de lo que se viene. Puedes confrontar enfermedad, puedes confrontar desaliento, pero es la esperanza que te capacita para cruzar a través de estos momentos sabiendo de que hay algo mejor más allá. Entonces la esperanza da aliento, da fortaleza para vivir el presente. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos un atributo muy bonito del Espíritu Santo. Es una de las razones por la cual el Señor nos ha dado su Espíritu, es para ayudarnos en nuestras debilidades. Qué lindo. El Espíritu se llama el Paracletos en griego. El Paracletos es un ayudante que está contigo en todo. Es un entrenador, es un profesor, es un rector, es el guía. Eso es el Espíritu Santo. También es como un intercesor, es como un abogado. Todos esos son los atributos del Espíritu Santo, del Paracletos. Y aquí se muestra uno de aquellos labores del Espíritu Santo que es ayudarte en tu debilidad. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo está hablando de la esperanza y la paciencia, y nosotros somos impacientes. El Espíritu Santo te va a enseñar a ser paciente y a vivir en esperanza. Todo lo que Dios pide de nosotros, nosotros no lo producimos naturalmente. Es Dios en nosotros el que produce todo eso a través del Espíritu Santo. Todos los atributos necesarios de un cristiano, el Espíritu Santo es el encargado de producirlos en nosotros. Él es nuestro ayudador, el que nos ayuda en nuestras debilidades. Pero para que Él nos ayude, nosotros debemos sentirnos y declararnos débiles y hacernos totalmente dependientes del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo y nos muestra cómo el Espíritu Santo puede ayudar a la iglesia en sus debilidades, a llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado. Así que que tú seas débil no es una excusa, no es causa de desaliento,
no es algo que esté en contra de ti, lo opuesto. Ahora que tú eres débil, dice el apóstol Pablo, entonces cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque si en nuestra debilidad nosotros ahora dependemos del Espíritu Santo, Él llegará a ser nuestro ayudador y nuestra fortaleza. Y vamos a tener poder divino en nuestra debilidad. Hemos de recordar que a través del plan de la redención, todo lo que Satanás causó en nuestra caída, Dios lo ha vuelto para nuestra ventaja. Nuestra pecaminosidad es ventaja ahora, porque es lo que nos recomienda a Dios para que Él nos acepte y nos perdone. Venimos ante Dios, si vienes ante Dios como bueno, eres rechazado. Pero si vienes ante Dios como necesitado, como menesteroso, como pecador, como impío, entonces el Señor te justifica y te acepta, te perdona, te da la vida eterna, te acepta como hijo y te da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene como ayudador para nuestras debilidades. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como corresponde, como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que dos cosas. Nosotros no sabemos cómo pedir debidamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos de pedirle al Espíritu Santo que ore y que nos enseñe a orar, que hable a través de nosotros. Y más aún hemos de depender en la realidad que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso eso es lo que se llama orar en el Espíritu. Cuando oramos hemos de pedirle a Dios que nos dé su Espíritu y que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. Que Él nos dé la mente de Jesús, que Él nos enseñe a orar, que Él nos guíe a tener el espíritu correcto, necesario en la oración. Eso es lo que significa orar en el Espíritu. No es orar en lenguas. Los pentecostales creen de que el orar en el Espíritu es orar en otras lenguas, pero eso no es lo correcto. Todo cristiano tiene el Espíritu, pero hemos de aprender a orar en el Espíritu, depender en el Espíritu, hacer que el Espíritu nos enseñe, permitir que el Espíritu nos enseñe a orar con la mente de Jesús, que Él nos guíe en nuestras oraciones y depender de Él en la realidad de que Él presentará nuestras oraciones ante Cristo con gemidos indecibles. Así que tenemos una ayuda increíble, tenemos ante el Padre, tenemos a Cristo Jesús como nuestro intercesor, y en nosotros tenemos al otro intercesor, al Espíritu Santo, que intercede en nosotros, a través de nosotros, ante el Padre con gemidos indecibles. Así que no debemos quejarnos. Que somos débiles es una ventaja, porque tenemos ayuda celestial, ayuda omnipotente. Lo mejor es declararse débiles, ignorantes, pecaminosos y depender del Padre, depender del Espíritu, depender de Jesús. Y nunca fallaremos haciendo eso. Muy bien. Versículo 24 ya lo vimos, no, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí se muestra que el Espíritu Santo es una persona independiente al Padre, porque Él intercede con gemidos indecibles, Él gime, Él llora. Es una persona, es la tercera persona de la deidad que nos ha sido otorgado para ser nuestro ayudador. Es increíble, esto es increíble, que el Dios del cielo, Él es nuestro ayudador. Él viene a cooperar con nosotros, a vivir en nosotros, para que podamos ser salvos. Qué tremenda ayuda tenemos en el Espíritu Santo. Es la omnipotencia de Dios viviendo en nosotros. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones, este es Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Se fijan que hay dos personas aquí distintas? Porque conforme a la voluntad de Dios,
intercede por los santos. Así que es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él intercede por nosotros, Él presenta nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios para que las oraciones sean contestadas. Así que si nosotros pedimos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo mejor el Espíritu Santo las saca y Él las habla, las presenta de una manera que son de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el apóstol Juan dice que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos escucha. Y si Él nos escucha, entonces cualquier cosa que pidamos la recibiremos. Es el Espíritu Santo el encargado de gemir ante la presencia de Dios y de interceder en nuestro favor y presentar nuestras oraciones de acuerdo a aquella maravillosa voluntad. Y la manera que lo hace Él es a través nuestro. Mientras más sometida está nuestra vida en las manos del Espíritu, más clara va a llegar a ser la voluntad de Dios en nuestras mentes. El Espíritu Santo nos enseñará la voluntad divina y nos guiará a someternos a aquella voluntad. Y mientras más sometidos estamos a la voluntad de Dios, más poder habrá en nuestra experiencia cristiana. Recibiremos más maravillosas respuestas a la oración. Es el Espíritu el que está encargado de ello. Debemos de depender de Él totalmente. El Espíritu Santo es nuestra vida. Lo que Cristo era para los apóstoles, el Espíritu Santo es para nosotros. Entonces aquí es donde viene el aspecto de caminar en el Espíritu. Como Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El medio a través del cual permanecemos en Cristo es el Espíritu Santo. En Él es el que debemos permanecer. En Él es el que debemos vivir nuestra vida diaria. Hemos de tener una comunión constante con el Espíritu Santo. Hemos de aprender a escuchar su voz, hemos de comunicarnos con Él. Él debe ser nuestro general, nuestro profesor, nuestro guía, nuestro enseñador, nuestro ayudador. Él nos va a corregir, nos va a castigar a veces cuando somos contumaces y cabeza duras. Él es nuestro todo. Debemos de depender del Espíritu Santo en todo. Versículo 28. ¿Qué hora es ya? Todavía tenemos hora. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué maravillosa promesa. Dice, sabemos, esta es certeza, sabemos que a los que aman a Dios, esa es la condición. Es una promesa dada con certeza, sabemos. Viene con condición, a los que aman a Dios. Hay dos condiciones en esta promesa, los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito. Y luego viene la promesa, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto? Todo. Entonces, todo lo que nos llega a nuestra vida, si amamos a Dios y estamos llamados de acuerdo a su propósito, entonces todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Entonces aquí el Hijo de Dios ha de aprender a vivir por fe en la realidad de que las circunstancias puedan gritarte que esto te va a destruir, que es malo, que Dios te odia, que cómo puede ser que un Dios de amor te haga esto. O dudas vengan a tu cabeza. Hemos de aprender a vivir por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Todo lo que llega a nuestra vida ha sido permitido por Dios. Por lo tanto, es para nuestro bien. Dios nunca te va a dar algo para destruirte. El deseo de Dios no es destruirte, sino que transformarte, glorificarte, ayudarte, bendecirte, hacerte feliz. Pero Él no lo hace de la manera que nosotros nos gustaría que lo hiciese, que nos tomara de la mano, nos diera un heladito y nos sacara por el camino más fácil. Dios no lo hace de esa manera porque eso no desarrolla carácter. El pecado está tan íntricamente ligado a nosotros que la única manera a través del cual el pecado puede ser sacado es como la escoria del oro. Tiene que ser sometido a fuego. Pero Dios ha calcula el sufrimiento, lo pesa,
lo mide para que éste no te dañe. Él tan solo va a permitir que llegue a tu vida aquello que es para bendición. Nunca Dios lo trae para maldición. Satanás deseaba maldecirte, destruirte a través de aquello. Dios no es el creador del sufrimiento, pero Dios es el que lo mide y lo transforma. Cuando Satanás tira algo para destruirte, Dios lo mide, Dios lo pesa, Dios lo mira bajo la lupa y bajo el microscopio. Y si Él ve que ese sufrimiento te va a destruir, entonces no lo permite. Pero cuando Dios permite algo es porque Él lo ha medido, lo ha visto, lo ha pesado y ve que es bendición para ti. Entonces Él transforma lo que Satanás intencionaba para destruirte, Él lo transforma para construirte y bendecirte. Todo nos ayuda bien, todo, no importa lo que sea, todo nos ayuda bien y hemos de aprender a vivir en esa realidad. No hemos de resentirnos cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, cuando llegan las dificultades. Lo opuesto, hemos de correr a Dios. Así como cuando anoche antes de dormir estaba pensando, no de que cuando Jesús estaba pasando por la experiencia del Getsemaní y él sintió el pecado viniendo a él, él sintió la atracción que el pecado comenzó a dar en su corazón hacia lo impuro, lo inmoral, la mentira, el orgullo, ¿cómo se llama? El egoísmo y todas esas cosas. Jesús corrió a ir donde su Padre y pasó la noche en oración para obtener la victoria sobre aquello. Esa es nuestra actitud. Cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, tentación, lo que sea, si vamos al Padre y nos sometemos a Él y nos aferramos a Él hasta que la victoria es otorgada, todo nos ayuda bien, todo nos ayuda bien. Pero es fácil decirlo. Cuando estamos sentados en el asiento de la iglesia y todo está yendo bien, parece que somos buenos cristianos. Pero es bien difícil pasarlo cuando pasan circunstancias. Hay una familia en la iglesia que el hijo fue vacunado a principio de año, ahora tuvo un tremendo, ¿cómo se llama?, derrame cerebral y está paralizado, 27 años de edad, Daniel. Yo les pedí a ustedes que oraran por él hace tiempo y no se ha recuperado. El Señor no ha obrado un milagro para recuperarlo. Y han habido cadenas de oración, se está orando todos los días a las 6 de la mañana en la iglesia y no ha habido. Entonces, los padres han sido severamente probados y la mamá medio que ha perdido su fe. Está muy desanimada. Entonces, es aquí en los momentos más difíciles que nosotros hemos de aferrarnos a Dios y a vivir por sus promesas. Todo nos ayuda a bien, pero eso es si amamos a Dios y somos llamados de acuerdo a su propósito. Muy bien, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también él predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora aquí está la doctrina de la predestinación, que los presbiterianos que vinieron de Calvin mal entendieron y ellos enseñan de que Dios ha predestinado al mundo, ya sea para salvación o perdición. Y que si Él te ha predestinado, si tú estás predestinado para vida eterna, no te puedes perder. Y si estás predestinado para perdición, no te puedes salvar, no importa lo que hagas. Entonces, la doctrina de la predestinación enseña a un Dios que es arbitrario, que Él marca el destino de sus hijos y no hay manera de salirse. Esa no es la predestinación bíblica. La predestinación bíblica es Dios a todos nos ha predestinado a la vida eterna. Pero somos nosotros los que respondemos a aquella predestinación. Somos nosotros los que marcamos nuestro destino, no Dios. Él no tiene el destino de nadie fijo. Hay personas que dicen, bueno, nadie se puede morir un día antes de su muerte. Dios me predestinó un día en el cual he de morir y ahí voy a morir pase lo que pase. No es así.
Si yo vivo una vida saludable, voy a añadir años a mi vida. Si yo vivo una vida insaludable, a no ser que pase accidente, yo voy a quitar años de mi vida. Entonces Dios nos ha hecho a nosotros los forjadores de nuestro propio destino. Tú y yo podemos escoger tener vida eterna y podemos vivir una vida con Cristo y tener vida eterna. Somos nosotros los que forjamos nuestro destino, no Dios. Dios no fija nuestro destino. Dios nos ha predestinado a todos para la vida eterna. Todo ser humano puede ser salvo si así lo desea. Muy bien. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí pareciera el lenguaje de dar a entender con que, bueno, entonces tan solo a los que predestinó, él llamó. Y a los que llamó, entonces él justificó. Entonces a los que no predestinó, él no los llamó y no los justificó y no los glorificó. Pero la realidad, hemos de mirar estas frases en el contexto grande del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí está la realidad que balancea estas declaraciones del apóstol Pablo, que pareciesen que Dios escoge a unos para vida eterna y a otros para muerte. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra declaración que trae esperanza. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Si Dios está en nuestro lado, entonces, ¿por qué hemos nosotros de vivir atemorizados, preocupados? No, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Pueden estar todos los ángeles malos y Satanás, pero no se comparan en cuanto a tener a Dios de parte nuestra. Y Dios está de parte nuestra, hermanos. Dios no está en contra nuestra. Dios nos ama. Dios está en nuestro favor. Dios no es nuestro enemigo. Entonces hemos de aprender a vivir la vida cristiana con gozo. Dios te ha predestinado, Él te ha llamado, te ha justificado y luego te va a glorificar. Esas son certezas de la vida espiritual si nosotros permanecemos en Cristo hasta el fin. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí viene una promesa linda. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuánto nos dará Dios? En Cristo Jesús todas las cosas. Pero es que si ya en Cristo el Dios del Padre ya dio lo más caro, dio lo más difícil. En Cristo el Creador lo entregó todo. Entonces ahora cualquier otro don es barato para Dios, porque ya dio lo más caro, dio lo más difícil, lo más doloroso ya lo entregó por nosotros. Él ya entregó a su Hijo. Entonces, si ya entregó a su Hijo, todo el resto de las bendiciones que Él da para Dios son fáciles, pues. No hay que torcerle la mano ni sacarle un diente a Dios para que responda a nuestras oraciones. Es el deleite de Dios el darnos todas las cosas en Cristo Jesús. Todo, tanto que nos ha dado el reino. Es el favor de vuestro Padre otorgaros el reino, dice el Señor Jesús. Entonces, claro, pues si ya en Cristo, ya entregó a su Hijo, en Cristo nos otorga todo. Cristo Jesús recibe el reino y luego lo comparte con nosotros. ¿Por qué? Porque somos coherederos con Él. Así que en Cristo Jesús somos dueños de todo lo que Dios es dueño. Nosotros somos los dueños. Pero aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Esa gloria va a ser manifestada cuando Cristo venga. Pero hemos de vivir en aquella esperanza, con plena fe, de que es una realidad. Y no desanimarnos cuando sufrimos. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien.
aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. Versículo 32, una promesa maravillosa. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Se fijan que incluso está el balance de lo que él decía de la predestinación? Aquí dice que él entregó a su Hijo para todos nosotros. Entonces es para todos, la predestinación es general. Todos han sido predestinados para la vida eterna. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí, queridos hermanos? Melissa. Pastor, con respecto a eso que dice de la predestinación de Dios para todos para salvarnos y que nosotros tomamos la decisión, ¿no? Yo escuché una predicación y tenía pendiente estudiarlo, porque la verdad que todavía no lo pude estudiar, pero capaz que ya me saca la duda. Que comentaba que cada versículo que en la Biblia habla sobre el libro de la vida, habla de cuando se borra a alguien del libro de la vida. Entonces, la conclusión era que estamos todos inscritos en el libro de la vida y que cada uno, de acuerdo a nuestras decisiones, somos borrados. Sí, no todos estamos escritos. Nuestros nombres se escriben en el libro de la vida cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es en ese momento que el nombre es escrito en el libro de la vida. Y luego, si tú permaneces en Cristo, en el juicio, tu nombre permanece en el libro. Pero si no permaneciste en Cristo, entonces tu nombre es raído del libro de la vida. Pero el libro de la vida contiene el nombre de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y lo han declarado como Salvador. Cuando alguien, su nombre es sacado aquí en la tierra, su nombre es sacado del libro de la iglesia por infidelidad, por apostasía, lo mismo se hace en el cielo. Entonces hay un mini juicio en el cielo. Se ratifica la decisión de la iglesia cuando se hace correctamente en el cielo. Entonces el contenido del libro de la vida es fluido, es de acuerdo a la experiencia de aquel que se encuentra en una experiencia con Cristo Jesús. Pero claro, hay algunos que enseñan que ya todos estamos escritos en el libro de la vida, pero no es así. Dios no puede escribir el nombre de todos en el libro de la vida, porque eso sería violar nuestra libertad de escoger. Cuando tú escoges libremente a Cristo como tu Salvador y te entregas a Él y entregas tu vida a Él, entonces ahora tu nombre es escrito, que tú le perteneces a Cristo Jesús. Bien, gracias, Pastor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. A mí me quedó me quedé pensando sobre el tema de por qué nosotros a veces miramos livianamente, ¿no? Lo que decía Pablo, que nosotros si sufrimos, ¿no? Es más grande la gloria de Dios, ¿no? Me ha tocado hablar con hermanos y lo he vivido yo en mi vida personal, ¿no? Que muchas veces no valoramos lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Y estamos tan metidos a este mundo que es como que parece que este mundo es más valioso que otras cosas, ¿no? Y muchas personas por ahí vos les hablas y dicen, bueno, que sea la voluntad de Dios, qué sé yo, no puedo. Y qué lindo es lo que hoy estaba escuchando, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿no? Él es el que nos enseña todo, ¿no? ¿Y por qué hay personas que no entienden eso de que uno les explica, les dice y es como que dice, bueno, que sea lo que sea? Es como que no está el Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué esas reacciones? Si una persona no ha sido convertida, no tiene una mente espiritual. O si el Espíritu Santo no ha despertado en ellos deseos espirituales, es imposible para alguien entender cosas espirituales. Entonces, por eso ahí es cuando el Señor dice que no hemos de tirarle las perlas a los cerdos.
no es un dicho que nos muestra de que cuando una persona no tiene la capacidad de entender cosas espirituales, no hemos de nosotros tratar de forzar cosas espirituales en ellos. Cuando alguien te rechaza, cuando tú le hablas cosas espirituales a alguien y te rechaza, esa persona te está diciendo, no me empujes porque aún soy cerdo, no me des perlas. Entonces, cuando nosotros testificamos, andamos buscando a las personas que han sido preparadas por el Espíritu Santo para recibir cosas espirituales. Y tú te das cuenta, el que ha sido preparado, ya que el Espíritu Santo ha preparado la mente, tú le das algo espiritual y la persona responde positivamente. Entonces ahí tú te das cuenta que el corazón ha sido preparado y ahora hay que ver el nivel espiritual en el cual esa persona se encuentra para poder testificar de acuerdo al nivel donde aquella persona se encuentra. Por ejemplo, yo no le puedo dar a un bebé espiritual, no le puedo dar porotos, tengo que darle leche. De la misma manera, alguien que ha sido recién preparado por el Espíritu Santo, que lo único que conoce es el que tiene un deseo de conocer más, yo no le puedo ir a hablar de la marca de la bestia, del sábado, porque eso es demasiado, ellos no tienen entendimiento para entender aquellas cosas. Es de plantar la semilla del amor de Dios en el corazón de ellos. Pero si ya la persona entiende el amor de Dios, o sea, camina con Jesús, pero no entiende verdades avanzadas, entonces yo puedo compartir con ellos aquellas verdades, verdades avanzadas juiciosamente. Por eso que hemos de ver el nivel espiritual donde aquel que ha sido preparado espiritualmente se encuentra. O sea, pastor, no hay que insistirle más y cuando hay ocasiones solamente hay que hablarle sobre el amor de Cristo nada más. Por ejemplo, tú vas ni siquiera del amor de Dios porque es una perla que se la estás tirando a un chancho, no la va a valorar. Tú vas al peluquero y el peluquero está cortando el pelo y tú le cuentas algo espiritual y el peluquero se ríe, se burla, cualquier cosa, no sigas. Cámbiale y háblale de fútbol. La próxima vez que vas nuevamente y nuevamente le hablas de algo espiritual porque el Espíritu Santo puede cambiar una actitud de alguien de un día para el otro. Por eso que hemos de estar constantemente testificando, porque la persona que respondió negativamente ayer puede que en la noche o fue al doctor en la tarde después que se encontró contigo, el doctor le dijo que tiene cáncer. Y ahora entonces comienza a buscar algo, alguna respuesta, se vuelve a Dios en su necesidad y el próximo día puede que tú le hables de algo espiritual y la persona lo tome. Entonces el Espíritu Santo puede preparar a alguien muy rápidamente. Por eso que es necesario que estemos constantemente testificando a aquellos que están alrededor nuestro. Pero la testificación no quiere decir de que yo les voy a ir a hablar de la profecía o de la marca a la bestia, que tristemente muchas veces lo que nosotros queremos empujarle a la gente. Pero si no están preparados para recibir el amor de Dios, ¿cómo van a estar preparados para lo otro? Pero tú puedes hablarle, tú puedes decir, oye, fíjate que está pasando eso y la profecía se está cumpliendo. Y escucha cómo la persona responde. Si la persona no responde, no le sigas empujando. Si la persona responde, ahora tienes que encontrar a qué nivel espiritual se encuentran ellos. Hazle preguntas, trata de ver cuánto conocimiento tienen. Si no tienen conocimiento, la profecía es muy avanzado para ellos. No tienen dónde colgar el conocimiento. Tienes que crear ¿cómo se llama? El framework, no me acuerdo un ambiente. Claro, el ambiente donde se pueden colgar las ideas. Es como construir una casa. Tú no pones el techo sin haber puesto primero el fundamento y luego las paredes. Tienes que ir construyendo con las personas con las que te relacionas y tienes que tener un entendimiento inteligente donde se encuentran ellos. Diego. Gracias, pastor. Gracias. Sí, pastor, buenas noches. Dicen que si cerraríamos con un versículo, San Juan 3:16, es el más completo de la Biblia, pero si nosotros todos los que estamos hoy entenderíamos lo que acá Pablo dice en Romanos 8:28, si entenderíamos esto, nos iría como Esteban, nos iría como cualquier mártir cristiano. Y cuando uno lee esto dice, sabemos que los que nos aman, los que aman a Dios, y ahí se conoce toda la fe de nosotros, ¿verdad? ¿Cuánto amor hay en el religioso, en el cristiano, el que va a la iglesia? Por eso uno dice conocer, comprender y entender. Cuando nosotros entendemos
qué lindo que podamos, que sea nosotros, los 26 que estamos acá, podamos entender ese versículo. Y el Espíritu Santo se desparramaría a través de nosotros y muchos se convertirían. Y con el tema de Walter, a mí como evangelista, y a veces me toca predicar para mucha gente, tenés que ir con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que toca los corazones. Cuando vos vas a las plazas que está lleno y predicás, y vos decís, ¿cómo hacer? No sé. Y cómo el Espíritu de Dios toca a las personas. Y el que va a escuchar se queda escuchando, y el que no se va, pero ya no hay discusión, nada. Se mueve de una forma el Espíritu Santo que uno no sabe cómo trabaja. Pero eso es un hábito de todos los días. Y el Espíritu Santo te va enseñando, Walter, te va enseñando, te va mostrando, porque ya uno no juzga como persona. Uno va humilde porque nosotros queremos salvación para las personas. Y cuando vos decías la salvación para las personas, ¿qué más que Dios, los ángeles y el Espíritu Santo trabajar en uno? Gracias, Diego. Muy bien. ¿Hay alguien más por ahí? Pastor, ¿me escucha? Sí, sí, Alonso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está, Pastor? Un gusto saludarlo. Pastor, una pregunta. ¿Cuáles serían de los temas más básicos para poder hablar a una persona que está ahí como en los niveles iniciales de los cuales usted antes hablaba? Del amor de Dios es el fundamento. Los fundamentos el fundamento de la vida cristiana es el carácter de Dios, la autoridad de las Sagradas Escrituras, la naturaleza de Dios en cuanto a la Trinidad, la relación con Dios, el plan de la salvación, el origen del mal. Esos son los fundamentos de la vida cristiana. La persona tiene que tener ese fundamento para luego construir todo aquello que se encuentra alrededor. Luego vienen las paredes, que es la vida cristiana, que es la obediencia a las normas cristianas, todo aquello. El techo son el contexto profético, todo lo que es profecía, el entendimiento avanzado de las verdades cristianas, de las verdades de las Sagradas Escrituras. Entonces hay que construir, dice el apóstol Pablo, sabiamente. Si uno construye mal, entonces el edificio queda mal construido, y tristemente uno ve muchos hermanos que se desconstruyó mal, no tienen buen entendimiento, no tienen una relación con el Señor, no saben cómo vencer el pecado, cómo confrontar la tentación, no saben vivir por fe, no tienen entendimiento cómo aferrarse a las promesas de Dios y todas esas cosas que debieran haber sido parte de la construcción del edificio cuando estaban siendo preparados. Tendemos a correr en la preparación de los nuevos conversos, le damos 27 estudios y creemos que ya con eso están listos. Eso es. La verdadera preparación debería tomar un par de años. No es necesario hacerlo esperar ese tiempo para el bautismo, pero luego del bautismo se los debe seguir discipulando para que lleguen a ser maduros cristianos. Se les debe enseñar a ganar almas, a llevarlos a compartir su fe, a dar estudios bíblicos y así, todo aquello, tomar responsabilidades en la iglesia. Todo aquello debe ser parte de la enseñanza del nuevo converso. Carolina. Pastor, pero lo que usted nos está contando, la mayoría de las veces uno siempre hace los estudios bíblicos, la fe de Jesús, y en realidad como que no se aleja bastante la fe de Jesús de lo que usted nos está... Bueno, la fe de Jesús es un estudio bien sencillo. Y la fe de Jesús toma por garantizado que la persona viene ya viene de un fundamento cristiano. Pero uno nunca debe tomar eso por garantizado. Si yo voy a estudiar con un hermano cristiano, yo tengo que probar las bases para ver cuán bueno es el entendimiento que tiene de la Biblia, del carácter de Dios y todas esas cosas. Si el entendimiento es superficial o no hay entendimiento, yo tengo que ir a restablecer los fundamentos. Hemos de siempre probar los fundamentos, porque si la casa está bien fundada, entonces la casa va a ser fuerte.
Si la casa está mal fundada, la casa va a ser débil, se va a caer, como dice el Señor Jesús, ¿no? Si la casa está fundada en la arena, cuando vengan los vientos, las lluvias, se va a ir la casa. Entonces, la casa tiene que estar fundada en la roca, y el fundamento de la roca es todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, la autoridad de la Biblia, ¿cómo se llama? Quién Dios es en cuanto a la Trinidad, luego el plan de la redención, el origen del mal, la salvación en Cristo, la justificación por la fe. Todo eso es parte de aquel fundamento para que la persona esté fundada en Cristo. Y ha de tomarse tiempo. Lástimamente en Sudamérica, bueno, en muchos países del mundo, se corre a la gente para que se bauticen. Entonces no hay una preparación correcta. Muchas veces no se los preparan, no se le entregan estudios bíblicos, nada. Se envía, pastor los va a visitar y le hace ciertas preguntas, y respondieron las preguntas de acuerdo a eso, y guardan el sábado y pagan el diezmo, o dicen guardar el sábado y pagar el diezmo, se los bautiza. No debiese ser así. Debiésemos prepararlos bien y luego bautizarlos cuando están, y luego seguir con ellos, porque hay que entrenarlos, hay que enseñarlos, hay que hacerlos que crezcan. Es como llevar a un bebé de la mano. Pero dígame usted, Sí. ¿cómo yo me acerco a las Si personas si yo no las conozco? estoy en contacto con una persona y voy a tener contacto por más tiempo que simplemente un momento pasajero, yo el primer libro que les voy a dar es El Camino a Cristo. Después del Camino a Cristo, si lo leyeron, les encantó, les voy a dar El Deseado de todas las gentes. Pero Después se supone de que ese, les daré El Conflicto de los Siglos, porque yo quiero que la persona crezca en entendimiento y se enamoren con Cristo. Ahora, ¿creo yo en dar El Conflicto de los Siglos a todos? Sí, es una de las obras que estamos haciendo aquí en Australia. Es necesario. Ahora, si a ti te están rechazando, la gente no quiere escucharte cuando les hablas, es a lo mejor la manera que tú te estás introduciendo a ellos para hablarles. Si tienes, ¿cómo se llama? Para compartir el evangelio, la manera más efectiva es que tú tienes que primero ganarles el corazón. El método de Cristo, dice esa hermana White. El único método que dará verdaderos resultados es el método de Cristo. Estoy de acuerdo, pero tengo que llegar a distintas personas mayormente que no conozco. Y entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, sí, ¿Usted cree que me van a hacer? Yo, por ejemplo, a los conserjes del departamento donde yo vivo, les hablo, los llevo, les cuento, los llevo y converso, pero no. Le pregunto alguna inquietud, alguna duda. No, hasta el momento. Entonces le estás tirando las perlas a los chanchos, pues. Por eso, entonces a lo que voy yo, después tengo que seguir con otras personas, ¿cierto? Con mis vecindarios, claro, tocar puertas donde no me conocen. Siempre vuelves a las personas que están alrededor tuyo. Tú siempre vas a volver y vas a ver dónde están espiritualmente. Porque puede que ese conserje se fue a la noche y le llegó las noticias que el hijo está en el hospital muriendo, tuvo un accidente, y ahora tú lo ves al conserje, y el conserje que necesita la ayuda de Dios. Entonces ahí, en vez de darle el conflicto a los siglos, tú le vas a dar ánimo, le vas a orar con él, le vas a, apoyar, decirle que estás con él, que si necesita ayuda, que por favor te diga, que estás dispuesto a apoyarlo en todo, le vas a ganar el corazón. ¿Entiendes? Entonces, puede que haya una transformación de un momento para el otro. Un momento para el otro. Entonces, el evangelio tiene que ir también apoyado por un ejemplo cristiano de amor, de paciencia, de cariño, todas aquellas cosas para que se abran las puertas del alma. Y eso es natural para el que tiene el Espíritu Santo en el corazón, es natural. El ser alegre, es el paciente, es el ayudar. Cuando un verdadero cristiano se encuentra en la comunidad se vuelve como un oasis, porque él o ella va a andar preocupado de sus vecinos, de los parientes, incluso de los enemigos, si están enfermos, si están necesitados. Los va a visitar, los va a alentar, no van a haber palabras de crítica, de acusación,
van a haber palabras de aliento, de amor, de llamado a la salvación, todas aquellas cosas. Pastor, yo siento que la gente es indolente y se está enfriando. Se están enfriando, no hay amor en ellos. Sí, pero Yo mira, así lo estoy siempre hay viendo, gente, al menos donde siempre yo hay he gente llegado. necesitada. Arelis, siempre hay gente. Mira, la hermana White tuvo un sueño en el cual ella soñaba que un montón de gente fueron a sacar frambuesas. Y unos se fueron lejos a buscar las frambuesas y volvieron y dijeron, no, no hay frambuesas, no se encuentran frambuesas. Sin embargo, ella se fue a una mata cerquita y comenzó a buscar y a sacar y encontraba frambuesas, encontraba una aquí, otra allá, otra allá. La mayor de las frambuesas estaban verdes, así que las frambuesas verdes no se tocaban. Otras estaban pisoteadas en el piso, pero en las matas habían por aquí una madura y otra madura. Andamos buscando frambuesas maduras. Y las frambuesas maduras son los que responden espiritualmente. No toques a las verdes, no las trates de forzar a un entendimiento espiritual. Pero cuando encuentras una persona que responde, ahora tienes que tener cuidado de la manera que te relacionas con aquella persona, porque puede que tú en tu celo le des demasiado y lo ahogaste. Es como un niño tratar de darle ulpo a un bebé, lo ahogaste, pues. Entonces, capaz que ¿cómo se llama? Decimos en Chile la palabra esta cuando, bueno, se me olvidó la palabra. Entonces hay que hacer lo mismo. Por eso se requiere la testificación. Es una obra espiritual. El Espíritu Santo ha de guiarnos y hemos de tener mucha sabiduría divina para poder abrir el corazón del ser humano para que reciba lo que hemos de compartirle. Gracias, pastor. Llegó la hora de terminar. Un gustazo haberlos visto y en habernos encontrado. Espero que el Señor los bendiga el resto de la semana. Y nos vemos la próxima semana. Oremos y terminamos. Padre nuestro, gracias por los maravillosos textos que leímos en tu palabra en el libro de Romanos. Qué ayuda maravillosa tenemos en el Espíritu Santo. Qué lindo, Señor, ver que Él es nuestro ayudador en todas las circunstancias de la vida. Gracias por enseñarnos a comprender cuánto la naturaleza sufre producto de nuestro pecado. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser compasivos con nuestros animalitos, con, Señor, las flores, los árboles, con todo lo que nos rodea. Que podamos, Señor, alivianar el peso de dolor que lleva la naturaleza. Y pedimos en aquel día glorioso, Señor, cuando nosotros seamos glorificados, que también el mundo natural pueda ser libertado, Señor, y entrar en el gozo eterno de los hijos de Dios. Gracias por darnos la promesa que somos herederos junto con Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir diariamente con aquella maravillosa con la certeza que somos hijos tuyos, hermanos de Cristo, y que todo lo que es tuyo nos pertenece a nosotros, Padre. Bendícenos también en la obra de la testificación. Señor, danos sabiduría para compartir el Evangelio. Haznos amar al ser humano, a los que nos rodean. Permite, Padre, que tengamos el gozo de encontrar almas que están anhelosas de escuchar la verdad y de escuchar de Cristo, y cuyo corazón está abierto, Señor, para recibir el Evangelio. Bendícenos, Señor, al separarnos, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno, Señor, y que podamos ser luces en el medio de la oscuridad. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos.